Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este lunes 25 de abril del 2022. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal la fiesta de San Marcos Evangelista. Este personaje extraordinario, desde muy joven, siguió a Jesús, escuchando el testimonio de su primo Bernabé y de Pablo. Todo el Evangelio, la estructura de Marcos, es una catequesis para animar el camino de los discípulos, el camino del seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús por el camino de la vida es el camino de los discípulos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Conocemos este pasaje como el pasaje del envío misionero. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. Marcos es el inventor de la catequesis llamada Evangelio. A él se le debe. Él no conoció al Jesús histórico, él conoció al Cristo de la fe, el que proclamaba Bernabé y Pablo y Pedro y todos los apóstoles. Y sin embargo, profundizó tanto la figura de Jesús en su vida que inventó el género conocido como Evangelio, como una catequesis para animar la fe de los nuevos cristianos provenientes del paganismo, o sea, cristianos no judíos. Todo el Evangelio de Marcos está enfocado hacia animar a la fe de los discípulos que se han bautizado. El bautismo en aquel entonces no era una tradición, no era una costumbre, no era una cuestión social, como lamentablemente hoy para muchos católicos. El bautismo era la inauguración del discipulado. El que se bautizaba ya se había apuntado para un servicio en el Evangelio, en la comunidad, entre los pobres, a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. ¿En qué puedo servir? Eso era el bautismo. Y entonces, en el afán de que esos bautizados no decayera su fe y no se enfriara, Marcos escribe su Evangelio para animar la fe, la espiritualidad de los que habrían de seguir a Cristo. El texto de hoy es el envío. Jesús los envía. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios. La palabra de Dios tiene la fuerza suficiente para sacar la maldad del corazón. Esos son los demonios. Hablarán lenguas nuevas, quiere decir, inaugurarán el lenguaje del amor que romperá el hielo que separaba a todas las naciones. Podrán entrar en las culturas y amar a todos los hombres y mujeres provenientes de cualquier cultura. Eso significa hablar otras lenguas. Entender el lenguaje del amor y de la fraternidad. Cogerán serpientes en sus manos, quiere decir, podrán, desde el Evangelio con la fuerza de Cristo resucitado, vencer al mal. Y si beben un veneno mortal,
no les hará daño. El discípulo quedará unido a la causa de Cristo. Serán hombres y mujeres capaces de dar lo mejor, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Quedarán sanos, quiere decir, no es que el Evangelio sea una cuestión mágica que cura cualquier tipo de enfermedad, como creen algunas sectas, incluso algunos católicos. No, es la fuerza de Dios al enfermo. La palabra de Dios sí refuerza la fe, la esperanza, refuerza al enfermo en su esperanza. Hasta el último suspiro le dará fuerza. Eso es quedar sano. No es como dicen algunas sectas o algunos católicos incluso. La pura oración, el puro evangelio me va a sanar. No, para eso están los doctores. Marcos nos ofrece una experiencia profunda del resucitado y nos invita a la espiritualidad de los bautizados, de los creyentes, de los discípulos y las discípulas. Seguir el camino de Cristo por el camino de la vida y del mundo. Shalom, hermanos y hermanas, y muchas felicidades a los que llevan este nombre de Marcos. Hasta el próximo comentario.